Mis hermanos, bendiciones a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal católico Levántate y Camina. Qué gusto saludarles en este día 7 de julio. Es un placer, una alegría llegar hasta sus hogares llevando esta bendita palabra. Mis hermanos, el evangelio que hoy día vamos a compartir está tomado del Evangelio San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que la ofrenda, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir entonces un momento, vamos a reflexionar acerca de esta bendita palabra. Bien, mis hermanos, sabemos nosotros que Mateo era un hombre, pues, un cobrador de impuestos, que cobraba sus impuestos, pues, los impuestos a sus propios hermanos. Y en aquella época, pues, verdad, una persona que hacía esto no era muy bien vista, verdad. Era despreciada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque era un trabajo, pues, al servicio del Imperio Romano. Y que al mismo tiempo de estos impuestos, pues, salía también su sueldo, ¿verdad? Y por lo tanto, no era muy bien visto, mis hermanos. Por eso, al pasar Jesús por ese lugar, vio a este hombre llamado Mateo, en este momento pues Levi, ¿verdad? Y lo ve y le dice: sígueme. De inmediato dice la palabra de Dios que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Pongámonos a pensar un momento. ¿Qué le impactaría a Mateo dejarlo todo para seguir a Jesús? Si era un hombre que económicamente, pues, podía estar muy bien, no le podía o no le faltaba nada, porque lo tenía todo, manejaba dinero. Ahora nosotros nos damos cuenta entonces que el dinero no es la felicidad del ser humano, es parte de nuestra vida. El dinero, porque no es malo, pero al mismo tiempo no podemos comprarlo todo con el dinero. Y a Mateo a lo mejor le faltaba una cosa, le faltaba en su corazón a Jesús. Y es allí donde vemos, mis hermanos, en que Mateo no le importa, no le interesa, se levanta. Esta palabra de levantarse, ¿verdad? Jesús la usó muchísimas veces ante aquellos que sanaba. Cuando sanaba a los paralíticos: levántate, vete, toma tu camilla. De hecho, hermano, esta palabra para nosotros también es importante. Tenemos que levantarnos. ¿De dónde? Cada quien es testigo.
qué es lo que va a dejar para poder seguir a Jesús. Y Mateo, pues en esta oportunidad no lo piensa dos veces y dice, pues a lo mejor dijo, bueno, pues me voy con Jesús. A lo mejor este hombre había un vacío dentro de su corazón, lo cual el dinero no podía llenar, como también en la vida de nosotros puede haber un vacío, o hay un vacío cuando Jesucristo no está en la vida de cada uno de nosotros. Y veamos una cosa, dice Jesús, sígueme, pero al final fue Jesús que siguió a Mateo a su casa, porque hizo una gran cena, hizo un banquete. Y estando reunido, dice la palabra de Dios, se reunió mucha gente, los fariseos, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Alrededor de ellos. Pero había esta clase de gente también. Había también mucha gente pecadora, dice la palabra de Dios, que se vinieron a sentar a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero ahí estaba un grupo, mis hermanos, que eran los fariseos. Al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Esta gente se creía verdaderamente, verdad santa, pura. Y Jesús los escucha y les dice estas frases. Y dijo, no he venido para los justos, sino para los pecadores, para los enfermos. No son los alentados los que necesitan médico, sino los enfermos. Mis hermanos, debemos de tomar en cuenta que Jesús viene para cada uno de nosotros y viene por nosotros los pecadores, viene por nosotros los enfermos, viene por nosotros aquellos que estamos esclavizados en el pecado. Viene por cada ser humano, por todos aquellos que estamos esclavizados en diferentes cosas, en diferentes pecados y que no podemos salir de ahí. Entonces tenemos que aprender la lección que Mateo nos deja hoy día. Es que no le interesa el dinero, se levanta y sigue a su maestro. Pero veamos bien, un grupo de personas ahí también criticando a Jesús y diciendo, y dicen a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y gente pecadora? ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Estamos con el grupo de Jesús, con Mateo? ¿O estamos en el grupo de los fariseos, en lo cual nos detenemos a criticar, nos detenemos a ver a las personas y en vez de ayudarlas, las desanimamos? Queridos hermanos, y Jesús da una lección y dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Queridos hermanos, Jesús muestra con hechos que el ser humano, para él, era prioridad y que le interesaba de verdad. Mateo, como le interesas tú, como se interesa por mí. Y vemos entonces, mis hermanos, en que Jesús llama a esta persona, a Mateo, porque descubre en él a lo mejor que hay un vacío en el corazón de Mateo, como lo puede haber en el corazón de cada uno de nosotros. Mateo entonces era un cobrador de impuestos, mis hermanos, pero llega el momento que Dios lo llama y él se levanta. Entonces vemos acá la vocación de este hombre, entonces, que es llamado al servicio de Dios para seguir adelante. Y lo más tremendo en este caso, hermanos, que era a sus hermanos a quienes él cobraba los impuestos. Él no le importaba, ¿verdad?, si habían cosechas, había llovido o no había llovido, si habían pescado bastante o no habían pescado, si tú no habías vendido en tu negocio, pero tú tenías que pagar el impuesto. Ahora, mis hermanos, pensemos a qué podíamos semejar hoy día este trabajo de Mateo en nuestra sociedad. ¿Cuántos
también estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Explotando a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, y diciendo es que la inflación ha trepado y por lo tanto la libra de frijoles hoy no vale $1, hoy vale 1.50. Y es así como se va haciendo la corrupción, mis hermanos. Pero Dios viene a liberarnos de todo eso y a decirnos que nos ama. Así, mis hermanos, Jesucristo viene no por los justos, sino por los pecadores. Por eso, hermanos, sigamos adelante buscando siempre la misericordia de Dios, y que Dios es amor y que tú y yo somos hijos de Él y que nos ama. Alabado sea Jesucristo, ahora y siempre.